Buenos días a todos, ¿cómo les va? Es para igual un placer volver a tener este espacio con ustedes, sobre todo para llevarles o traerles asuntos importantes, no solamente con ocasión de esta penosa coyuntura, sino también en el pensar qué va a pasar después de esta coyuntura y qué oportunidades conlleva, digamos, esta coyuntura. En Iguay somos muy positivos, obviamente también con mucho realismo de lo que está pasando. Y cada día que pasa es supremamente valioso para nosotros para recolectar información que podamos nosotros compartir con nuestra comunidad vinculada, con nuestra comunidad de negocios o stakeholders. Y en esta ocasión queremos hablar ampliamente y vamos a tener este conversatorio con panelistas de lujo. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Caiza, embajador de Colombia en Corea del Sur, y también nos acompaña Simón Gaviria, que el doctor Simón Gaviria ha sido director del Departamento Nacional de Planeación, presidente de la Cámara de Representantes, y muy activo en términos económicos, además ponente de varios proyectos de ley que afectan, entre otras cosas, están afectando positivamente a nuestra economía colombiana y que muy pocos conocen. Por ejemplo, el anterior representante, Simón Gaviria, eh, fue el ponente y autor de la ley 1314, para que lo tengan claro. Fue la ley por la cual nos llevó a los estándares internacionales de información financiera, con un impacto obviamente en la economía, que facilitó el poner a las compañías en una situación de mucha más visibilidad en la arena global. Y junto con el embajador, que nos va a traer también, digamos, su perspectiva desde el punto de vista de lo que está haciendo Corea del Sur en materia de recuperación económica, pero también con ese impacto que ya nos había comentado en un seminario pasado, de cómo había salido adelante Corea del Sur, sobre todo valiéndose de la economía digital. Y en esto de la economía digital quiero enfatizar en varios conceptos que se han hablado muchísimo, y el principal o el pilar fundamental que marca la economía digital es la famosa o la llamada cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial no es más que estar conectados con sus interesados claves, donde el más importante, por supuesto, son los clientes. Y en la medida que estemos más conectados con los clientes y con los interesados claves, pues obviamente vamos a tener un mejor posicionamiento de nuestros productos y servicios que queremos ofertar en la economía de mercado. Y el famoso habilitador de la cuarta revolución es precisamente la digitalización. En la medida que exista una conexión mucho más cercana, no digo que estar conectados a través de plataformas digitales lo haga mucho más cercano, pero sí definitivamente tiene un hilo conductor mucho más rápido en todo este proceso, con lo cual está llamado a ser una de las alternativas, dicho sea de paso, con la coyuntura del COVID, en salir adelante de las empresas colombianas y empresas latinoamericanas que también así lo quieran. Entonces, en Iguay nosotros hemos recopilado información valiosa de lo que está pasando en el mundo de negocios. Conocemos de cerca, digamos, cuáles son las dolencias que tienen las compañías en materia de cómo volver a tener niveles de ventas en el mercado, cuando existe una limitada locomoción de los ciudadanos, que dicho sea de paso son los consumidores. Y derivado de ello, cómo pueden hacer para mejorar significativamente sus ingresos de cara a mantenerse en el mercado vigente y además ser sostenibles en el tiempo, es decir, ser perdurables y que el negocio definitivamente pueda salir adelante. Hemos tenido muchísimas intervenciones en estos webinars que hemos puesto a su disposición, y este no va a ser la excepción también. Una vez terminemos con este webinar, también va a quedar grabado, y ustedes lo van a tener como mecanismo de consulta para tener de primera mano las impresiones respecto de los panelistas de lujo que nos acompañan hoy. Así que con esto les doy la bienvenida a
amigos panelistas, que además, entre otras cosas, son muy cercanos a EY y nos han acompañado amablemente. Le doy un especial agradecimiento a los dos y particularmente también al embajador Juan Carlos Caiza, que en este momento debe tener muchísimas horas de adelanto y ya es entrada la noche en Seúl, donde está con sede, y gracias a esta tecnología pues lo tenemos conectado. Y por supuesto también a Simón, un abrazo muy caluroso desde esta ocasión en este webinar. Así que bienvenidos a los dos y la idea es que nos comenten, doctor Juan Carlos y doctor Simón, su perspectiva desde el punto de vista macroeconómico y que luego vayamos bajando a cuál es el análisis que ustedes pueden tener y esa visión que le pueden compartir a todos los empresariados, al empresariado colombiano que nos está viendo en este momento por supuesto también tendremos un panel de preguntas y respuestas al final de las interacciones. Doctor Juan Carlos. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Un gran saludo a ti. Gracias por la invitación y un saludo a Simón Gaviria, también muy amigo. Qué buena oportunidad. Yo quisiera referirme primero con unas cifras de contexto. Cuando vamos a mencionar Corea, pues primero también simplemente para tener la dimensión, estamos hablando de la 11ª economía del mundo, con un Producto Interno Bruto 4.6 veces, casi 5 veces superior que el de Colombia, con algo muy importante, y es que el tamaño de Colombia es 11 veces mayor que el tamaño de Corea. Estamos hablando de Corea tiene 100.000 kilómetros cuadrados, Colombia supera el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, no tiene fronteras Corea, todo el acceso, tiene una frontera terrestre pero cerrada hace 70 años y tiene también desde posterior a la guerra que terminó o que inició el armisticio en 1953 y posterior a los últimos 70 años, pues hemos visto que Corea en su desarrollo, y antes de referirme a los temas del coronavirus, hoy todo el mundo está viendo a Corea por el tema del coronavirus. Creo que antes del coronavirus la noticia que dio la vuelta al mundo fue los temas de creatividad industrial en la industria fílmica con la película Parasite en el mes de febrero, pero hay unas razones para ver a Corea antes del coronavirus. Y para ver a Corea antes del coronavirus es ver qué hicieron los coreanos antes. O sea, esta respuesta al coronavirus no se hizo en estos meses, se construyó en los 70 años antes. Y eso fue una influencia, por supuesto, de su cultura confuciana, un impacto también de la ayuda de Estados Unidos después de la guerra de Corea y también una ayuda, digámoslo así, ustedes saben que antes de la guerra de Corea aquí hubo una colonización japonesa de 1910 a 1945. O sea, detrás de esto viene un escenario de influencia japonesa, del desarrollo japonés, de la cultura confucianista coreana, pero también de Estados Unidos. Y cuando asume el gobierno el expresidente Park, desde 1961 a 1979, cuando comienza la industrialización de Corea, ayudado por los Estados Unidos, se van tomando 3 decisiones. Y esto es a lo que quiero hacer referencia, que hay que mencionar, y que independientemente que hubiera sucedido el coronavirus, hay que poner los ojos en Corea por estas 3 razones. La primera, es un país que creció
y logró ubicarse con un PIB per cápita hoy en día de $32.500 per cápita, y en el ranking de Bloomberg, 6 años consecutivos como el país número 1 en innovación. Logró hacerlo con 3 pilares. Primero, alta educación. Segundo, libre comercio. Y tercero, innovación digital. Eso es lo que los académicos sostienen. Esos fueron los 3 pilares que arrancaron prácticamente en 1963. Entonces, es alta educación, libre comercio, innovación digital. En el tema de alta educación, es tener la mejor educación desde kinder hasta la universidad. Pongo un ejemplo. En 1997, Corea tomó la decisión de lograr capacitar 200.000 PhDs. Nosotros, eso es una meta. Eso fue en 1997. En temas de libre comercio, Corea es un país exportador. Los mercados en este momento más importante, mencionaba, es Estados Unidos con un 15%, China con un 25%. De estos dos países depende prácticamente el 40% del comercio de Corea. Y los temas de innovación digital, una gran inversión en lo que tiene que ver con tecnologías de la información, que cuando avanza el proceso en estos años de crecimiento, lo que se logra es ya ir mirando esta propuesta de cuarta revolución industrial, donde comienzan a digitalizar cada uno de los sectores. Y ahí vemos cómo proyectos como 5G, proyectos como los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, Internet de las cosas, comienzan también a darse en el sector público y privado. Estos 3 pilares, y en el caso del libre comercio, donde al desarrollarlo vemos los temas de emprendimiento y los temas que tienen que ver con innovación industrial. Uno mira, y aquí quiero detenerme un segundo y compararlo con Colombia. Corea tiene un ministerio de emprendimiento. Aparte del Ministerio de Comercio e Industria, hay un Ministerio de Emprendimiento y tiene una atención especial a las pequeñas y medianas industrias y a todas las startups. Ese es un tema que creo que en Colombia necesitamos trabajar mucho más en poder asesorar las startups y poder trabajar. Y ahora hablaremos de eso, cómo lo podemos hacer ahora con la institucionalidad actual en Colombia. Pues teniendo en cuenta estos 3 pilares, cuando llega un tema como el tema de, un problema como el tema del coronavirus, pues uno ve que el primer caso llegó el 10 de enero y en la siguiente semana el presidente Moon llamó al sector privado y le pidió que desarrollaran test. Eso, y a los 15 días ya tenían 5 tipos de test. Uno mira que la respuesta de Corea se da bajo estos 3 pilares anteriores. Uno ve la respuesta en 3 líneas. Una, los temas que tienen que ver con los tests. Ya no, aquí Corea tiene ya un músculo para trabajar fácilmente entendiéndose con el sector público, sector privado y academia. Eso fue sencillo hacerlo. Segundo, la segunda T tiene que ver con el tracking. Cuando uno mira que alguien que está infectado por coronavirus, hacen el chequeo de dónde estuvo los últimos 14 días y si la persona no quiere mencionar dónde estuvo, lo que hacen es usar este tema de innovación digital, donde ellos ya tienen una interoperabilidad de sus bases de datos de tarjetas de crédito, la televisión pública y privada y la SIM de los celulares. Cuando uno ve esta respuesta, pues uno ve que aquí quien se fue a cuarentena fueron los infectados y los posibles infectados. Nunca se cerró Corea.
ese tracking permitió que no se cerrara, obviamente se cerraron algunas cosas que por distancia social pues no es posible, como por ejemplo los colegios, las universidades, los gimnasios, los bares, eh, eh, los deportes, pero del resto la economía siguió. Y en la última T tiene que ver con el tratamiento. En 1970 se fortalece aquí el sistema de salud y es muy económico. Todos los, por ejemplo, los test son gratuitos para todas las personas. Si alguien quiere hacerse un test, aquí cuesta $120 aproximadamente. Entonces, primero menciono cómo hay que ver a Corea desde atrás como un país número uno en innovación. Segundo, esta forma como avanzó en los temas de la crisis. Y tercero, eh, cómo, cómo con la experiencia que tienen los grandes conglomerados como Samsung, LG, como Lotte, en este momento lo que están haciendo es el tema de mirar cómo sus procesos los llevan hacia la cuarta revolución industrial y cómo pueden hacer una reingeniería de sus procesos donde haya menos contacto humano. Y eso con los grandes conglomerados. Y con las pequeñas y medianas empresas, estuvimos en una reunión con el presidente de Pangyo, que es como el presidente del Silicon Valley de Corea. Y el mensaje fue, miren, Corea es un país exportador. Prácticamente están entrenando a todas las pequeñas y medianas empresas en temas de eh, marketing digital y cómo profundizar los temas de e-commerce. Ese es un tema que, porque ya para poder acceder en este momento a sus negocios y a sus clientes, lo tienen que hacer de esa forma por ahora. Pero cuando uno mira que esto arrancó el 20 de enero y luego ya la curva se aplana a principios de abril, ve el gobierno también que esto necesita una gran ayuda, así sea un país con buenos resultados económicos, necesita una ayuda del gobierno. Obviamente las condiciones son diferentes a la nuestra, pero comienzan 3 paquetes de auxilios en el tema presupuestal. Pero el último que se está planeando, el cuarto paquete, tiene que ver con un llamado, el, el, el el Korean Deal, el New Korean Deal. Y este plan, revisándolo hoy antes de esta teleconferencia, la base es la cuarta revolución industrial. Van a prácticamente por sectores en temas de finanzas, sanitarios, en el tema que tiene que ver de agricultura, de infraestructura, todo un plan hacia cómo digitalizar más todos estos sectores. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos en la crisis de 1930, en 1933 comenzaron a contratar gente para destruir y hacer carreteras con tal de generar empleo? Acá van a hacer lo mismo. Van a contratar 500,000 personas, pero no para ese tema de carreteras, no. Ahora es 500,000 personas contratadas por el Estado, así como fue en 1933, pero acá va a ser para temas de innovación digital. Entonces, es un tema, ese paquete se lo va a pasar al Congreso en unas semanas. Y finalizo por ahora para comentarios con un mensaje, y es que la primera ola fue la ola de Asia con el coronavirus, luego vino la ebullición de Europa, luego vino Estados Unidos, luego está Latinoamérica en este momento en ebullición. De acuerdo. Pero el primer continente que se va a levantar de esto va a ser Asia. ¿Sí? Independientemente si llegan las vacunas o no, del manejo que hay con el coronavirus. Y esta es una oportunidad, porque esto nos ha enseñado que debemos romper paradigmas. Y de la mano con todas las embajadas del Asia,
con todas las oficinas de ProColombia. Tenemos que armar ya canales de comunicación a los empresarios. Esta semana pasada llamaron varios empresarios ya preguntando sobre oportunidades en Corea. Vamos a abrir unos canales virtuales y de una forma que tenemos que entrar a conectar al país con países como China, Japón, Corea. Y tenemos que quitarnos, así como estamos rompiendo el paradigma de comunicación virtual, también romper el paradigma de los idiomas y prepararnos también mirando en un futuro, y les cuento la visión de la relación Colombia-Corea. Fuimos aliados en la guerra, pero ahora la nueva visión del presidente Duque es ser socios en la innovación. También con estos pilares, la alta educación, tenemos que preparar para traer gente a estudiar a Corea, de unir nuestras universidades, nuestros institutos de investigación. Tenemos que prepararnos para mejorar el tratado de libre comercio que hoy tenemos. El resultado de este año es que la exportación de banano y el impacto logístico ha crecido este año. Es un producto nuevo que no estaba el año pasado. Lo que más exporta hoy es flores y café. Tenemos que aumentar esa diversificación. Y lo tercero tiene que ver con los temas de cuarta revolución industrial y los temas también de emprendimiento. Bueno, eso es como unos primeros comentarios para iniciar la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, estimado embajador. Muy interesante. Acá le voy a pedir el favor al doctor Simón Gaviria que nos ilustre un poco de cuál es su visión económica de lo que está pasando en este momento en Colombia, contrastada también con lo que recientemente él estuvo viviendo en un tiempo en Estados Unidos, y que nos cuente, digamos, cómo es su visión frente al tema de esta cuarta revolución industrial y sobre todo en la parte de digitalización, por supuesto. Y también abrimos acá un conversatorio con el embajador y con el doctor Simón sobre el tema digital y lo que le podemos compartir a los empresarios. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Un saludo, Felipe, para ti y naturalmente para nuestro embajador de Corea, Juan Carlos Caiza, y para todas las personas que nos están siguiendo. En materia macro, para empezar, lo que hemos visto desde el punto de vista de Colombia, especialmente el último mes hacia aquí, es un ajuste gradual frente a las proyecciones de crecimiento. Lo que empezó hace un mes con la idea de que esto del impacto económico del COVID-19 iba a ser una recesión del 2%, ya va por una recesión del 5% en materia de consenso. Y digamos que frente a ese 5% puede que haya una calibración de que bien sea más 4% o más cercano al 7%, pero independientemente de esa conversación, esto probablemente va a ser una de las recesiones más profundas que Colombia pues, tiene sin duda desde el final de los 90. El reto o la conversación en torno al impacto económico no es necesariamente cuál es su profundidad, sino cómo es su recuperación, ¿sí? El impacto económico se da en esencia por la cuarentena. Eso es, todos los entendemos, es el causante. Y la pregunta es, ¿qué tan duradero es el impacto? En otras palabras, ¿cambia genuinamente el comportamiento del consumidor en la economía o no cambia? Mejor dicho, ¿volvemos a la normalidad o hay un nuevo normal después de? Y en materia macro, la pregunta es, ¿la recuperación es en B, ¿sí? Levantan la cuarentena y volvemos a subir? Es en W, que tenemos unas olas constantes de COVID-19 y eso hace que nos abrimos, nos cerramos constantemente, o tenemos una L, que es que bajamos y nunca recuperamos nuestro comportamiento anterior. Y yo creo que eso depende mucho de el cambio de consumidor.
y para unos sectores va a ser especialmente complejo. ¿Qué sectores es especialmente complejo? Pues llamémoslo la economía del bajo tacto, ¿sí? Entonces, es todo se empieza a volver un tema de tacto. Yo quiero poder consumir mis productos sin tener que tocar. Yo quiero que la cadena de proveedores que tengo mantenga muy bien sus conductos y su proveniencia. Entonces, la economía de bajo tacto es un reto muy grande para unos sectores que tenemos que identificar. Va a ser difícil para las artes, va a ser difícil para los restaurantes, va a ser difícil para el cine, va a ser difícil para el entretenimiento en general. Pero acá, para una empresa, esto tiene dos historias. Lo que mira el cliente y lo que viene para atrás. ¿Y a qué me refiero? Dos cambios que sabemos son permanentes. El que viene para atrás, ¿cómo es? Bueno, el que viene para atrás tiene dos cambios que ya parecen permanentes, ¿sí? Uno tiene que ver con geopolítica y el otro tiene que ver con digitalización. En materia de geopolítica para Colombia, lo más importante que está ocurriendo en este momento es el rompimiento, ya parece definitivo, de el vínculo comercial entre China y Estados Unidos. Ese rompimiento a Colombia le puede estar abriendo, voy a poner acá algunos ejemplos puntuales, en materia de manufactura, oportunidades muy especiales en conjunto con México. ¿Sí? Digamos, en el comercio internacional existía un poquito la costumbre de muchas veces hacer manufactura en China, ¿sí? Y ingresar esa manufactura a través de otros puertos. La manufactura o los textiles se podían comprar en China, pero pasaban por Hong Kong y después pasaban por Canadá y después entraban a Estados Unidos, o pasaban por Rusia y después a Alemania y después llegaban a Estados Unidos. Pareciera que esas estructuras de camuflar un poquito la producción china, Estados Unidos genuinamente está haciendo un rompimiento total con esas prácticas. Y quiere que los ejercicios de mantener su cadena de producción y hacerle verificación paso a paso, especialmente en lo que probablemente vamos a empezar a ver, que son los nuevos nacionalismos, se vuelve especialmente robusto. Entonces, por ejemplo, toda la cadena de farmacéuticos, medicamentos, equipos médicos, todo lo que Estados Unidos va a empezar a catalogar nuevamente como de seguridad nacional, ¿sí? Quieren que la manufactura se dé por fuera de China, ¿sí? Y para poder acceder a eso se requiere un procedimiento de verificación mucho más robusto. O sea, la idea de que con un QR code uno va siguiendo la mercancía en UPS o en FedEx, eso ya no es suficiente. Sin duda ya no es suficiente para poder, digamos, ser parte de esta cadena global y esta oportunidad que es sacar de China, de la cadena industrial de Estados Unidos en gran parte, va a requerir que mejoremos inmensamente la verificación de la cadena, tanto en términos de proveniencia como en términos también de bioseguridad. Pues esos dos temas, puertas para atrás, se vuelven especialmente importantes. Lo que veníamos haciendo ahí probablemente ya cumplió su propósito. Y de puertas para el cliente, ¿qué es lo que esto implica? Yo creo que cada negocio tiene que hacer una reflexión un poquito diferente, que es entender, si yo tengo una economía de bajo tacto, ¿sí? Y si yo tengo toda mi bioseguridad y toda mi trazabilidad en materia de producto, yo cómo interactúo con el consumidor, siendo consciente, porque todavía no sabemos si esto tiene segundos brotes, si esto tiene mutaciones, o si esto se acaba, y aunque se acaba, y aunque el gobierno diga que es seguro, no significa que es seguro, y los cambios del consumidor pueden ser permanentes, especialmente en unos sectores. Entonces,
Si yo diseño todo un esquema de bajo tacto, ese esquema de bajo tacto necesariamente tiene dos temas. Uno es, ¿cómo hago yo la venta digital? Desempatizando el efectivo, abriendo pasarelas de pagos, construyendo apps para que me puedan comprar, o a través de la página web, o inclusive a través de manera telefónica, pero yo cómo hago, mucho mejor obviamente la app que todo lo demás, yo cómo hago para poder vender a bajo tacto. Y segundo, ¿cómo hago para entregar en bajo tacto? Asumiendo que esas preferencias van a ser marcadas y que se van a sentir de manera permanente. Estamos hablando de los temas que tienen contacto con el consumidor. Hay unos, naturalmente, como salud, como educación, que van a tener otras dinámicas. Pero en general, esos son probablemente, desde un punto de vista colombiano, naturalmente, el mercado natural de Colombia hasta hoy ha sido Estados Unidos y es la oportunidad más clara en ese espacio de manufacturas para Colombia ahí. Naturalmente se abrirán oportunidades en Asia también. Esas se abren casi que por fuerza bruta por el crecimiento global y la salida de las empresas estadounidenses de ese mercado. Pero la trazabilidad, el pago digital y la capacidad de hacer logística de manera mucho más eficaz, yo creo que son, digamos, cosas que sin duda van a pasar. La economía de bajo tacto va a requerir esos esfuerzos. Perfecto. Muy bien. Y en relación con el tema de qué oportunidades podría vislumbrar Simón en materia de conexión con Corea del Sur, con lo que nos comentaba el embajador, y también cuál es tu perspectiva. Voy a hacer dos preguntas y permíteme que las haga de esta manera. En tu reciente columna estabas hablando un poco de la importancia también que tenía el sector salud, no solamente por lo que aporta en materia de salud, sino también el impacto económico que está teniendo el sector salud por la ausencia de generación de ingresos dada cuenta de este asunto. Que yo creo que es un tema que poco se ha hablado y que de pronto podría ser incluso hasta una verdad inconveniente, pero que definitivamente afecta a la economía. Quisiera que nos comentaras un poco sobre eso y después conectáramos un poco con el tema de economía digital, a ver qué también podrías estar viendo tú en economía digital para ese sector. Sin duda. Entonces, el primer tema, naturalmente, Corea tiene una relación especial con Colombia. Tenemos tratado de libre comercio. Corea es probable que sea la puerta a Asia. Tenemos una relación muy especial con otros países, como también Japón, entre otros, pero en Corea tenemos una vinculación histórica muy especial. Corea, además, pues tiene una integración mucho más cercana hacia la economía del Asia continental y por lo tanto, en Corea tenemos una posibilidad de tener un comercio sustancial, especialmente de aprender mucho de Corea. En materia de salud, esta sería la reflexión que yo pensaría es importante. ¿Cuál es el propósito de la cuarentena? ¿Esta cuarentena para qué es? ¿Sí? Si la cuarentena es para encerrar al país, declarar victoria, aplanar la curva y sostenerla años o meses, pues yo creo que eso es una equivocación. Lo tengo que decir muy claro, digamos, hay que ser conscientes que el coronavirus, el COVID-19, es tan robusto y tan contagioso que esto es algo que lo tenemos que administrar, pero que la verdad es que no lo podemos detener. Ya 66% de los casos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, son de gente que está en cuarentena, que alguien salió a hacer mercado, salió a hacer algo, y ya la masa y el núcleo de personas infectadas es de tal magnitud que las posibilidades de contraerlo al momento de salir son supremamente altas. Entonces, la cuarentena no se puede ver así. Y efectivamente, los países más exitosos, estilo Corea,
o por ejemplo en Nueva York, que ha reducido ya la tasa de infección 84%, o países como Alemania, entienden que la cuarentena compra tiempo, efectivamente aplanando la curva, pero compra tiempo para fortalecer el sistema de salud. ¿Sí? El fortalecimiento del sistema de salud pasa, digamos, por tres temas, dos que Juan Carlos tocó de manera muy detallada. Uno es el tema de mejorar diagnósticos de pruebas, ¿sí? Y poder hacer cuarentenas efectivas a tiempo, pero solo de personas infectadas y las personas con las cuales han entrado en contacto. Hay una tercera dinámica que es, digamos, el tema hospitalario. Entonces, en el tema hospitalario, ¿qué están viendo? Están viendo una situación grave. Y digo yo, porque yo creo que los hospitales colombianos son víctimas inesperadas de la cuarentena. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Cuando entramos a ver los datos de qué ha pasado con los hospitales, vemos algo real, que es la facturación ha caído entre un 50 y un 60% en todo nuestro sistema hospitalario. Para los hospitales de nivel 1, eso no es tan delicado porque a ellos se les paga por atender una población. Pero para los hospitales de nivel 2 y nivel 3, que, digamos, para hacer esto ilustrativo, viven de lo que cazan. En otras palabras, la facturación depende de los servicios que prestan. Esto se está volviendo una situación dramática. Dramática desde el punto de vista adicional, que es que los servicios que están prestando, que mayoritariamente son de urgencias, son servicios que no son rentables. Y que los servicios más rentables de la cadena hospitalaria, lo ambulatorio, puede ser la dermatología, pues, no sé, la dentistería, se dejaron de prestar. Los colombianos tomaron una decisión consciente de aplazar o no ir a los hospitales por temor a contagio. Esto es normal. Recordemos que en Italia el principal núcleo de contagio fueron los mismos hospitales. La gente entraba al hospital para un procedimiento y salía enferma. Naturalmente esto era mucho más al principio de la epidemia y pues ya se están tomando todas las precauciones del caso. Pero algo que se hizo siguiendo la experiencia de Italia y de España es poder diseñar hospitales COVID y hospitales no COVID, ¿sí? De tal manera que una persona que tenga alguna razón importante para ir a un hospital puede así hacerlo y se disminuyen sus temores, justificados o no, de infección en el marco hospitalario. Eso tiene que ser una meta que tenemos que tener como país de muy corto plazo. El reto que tenemos hacia adelante es que la cadena de oxigenación, ¿sí? que tiene dos componentes muy importantes. UCIs, desde el punto de vista, digamos, de pacientes críticos, ¿sí? Y la oximetría o ayudas para poder respirar y oxigenarse a nivel del hogar, no hay incentivos en el sistema para invertir en ellas, ¿sí? Una cosa muy importante para entender desde el punto de vista médico es la inflación genuina, ¿sí? Por la competencia global para adquirir insumos y equipos ha hecho que los precios suban de manera sustancial y tenemos dos fenómenos: costos altos o baja calidad de fabricación improvisada que no está saliendo bien para muchos hospitales. Entonces, uno de los temas que tenemos que hacer es tratar de, en el caso colombiano por lo menos, es incentivar la oximetría y los equipos de respiración en casa. Y al mismo tiempo, lo que venimos proponiendo nosotros es el pago de un cargo por capacidad, como hacemos nosotros en energía, para tener disponibles suficientes UCIs para que podamos reabrir la economía. Si no tenemos suficientes UCIs y eso no está funcionando bien, pues la verdad la cuarentena se va a perder. Digamos, ya los cálculos es que pagamos 100 billones de pesos en costo económico por la cuarentena, ¿sí? Y la triste realidad es que en 18 de 32 departamentos hemos o perdido capacidad de UCI o se han mantenido igual. Y eso es preocupante, ¿no? Y además, si vemos dónde crecieron las UCIs, son en departamentos sorprendentes. Uno es Antioquia,
Segundo es cesar y el otro es Casanare, ¿sí? Y digo yo sorprendente porque tanto ni Cesar ni Casanare son los centros más poblados del país, ¿sí? Entonces, en materia médica y para todo el sistema hospitalario, para poder reabrir la economía, tenemos que ponerle mucha más atención al tema de UCIs, a la cadena de oxígeno, pero este es uno de los sectores que en materia de digitalización puede tener un avance sustancial, que son las citas médicas virtuales, ¿no? Y la posibilidad de concentrar la especialización, especialmente porque cuando uno ve la población médica en Colombia, digamos, los especialistas son de difícil acceso. Y la costumbre, el contacto humano en cada cita médica, probablemente por un tiempo prolongado, especialmente porque la capacidad de prestación de servicio viene en descenso por los nuevos protocolos de bioseguridad, este es un sector como pocos, no solo para que haya una carpeta digital con el historial médico, sino para que gran parte de los servicios se les dé la posibilidad de prestarse primero digital y solo en ciertas instancias se requiera que sea presencial. Perfecto. Muy claro. Interesante, interesante. Estimado embajador. En eso el embajador también sabe mucho porque él fue un emprendedor en el sector médico, tengo entendido. Sí. Sí. Sí, estimado embajador, no, le quería preguntar, haciendo hilación con este tema de salud, ¿cuál es la experiencia que ha tenido Corea del Sur y cómo ha salido adelante también con este tema que también está, digamos, candente, pero que no ha salido tanto o no se ha conocido tanto en Colombia? O sea, estamos en medio de muchas cosas. Yo creo que, como decía el ministro de Comercio en el webinar de la semana pasada, el gobierno está en el tema del cortísimo plazo y en el corto plazo, pero situaciones como esta yo creo que son preocupantes, pero a la vez también traen oportunidades interesantes para el sector y para los sectores que dependen del sector de salud. ¿Usted cómo ve esta situación y cómo lo está haciendo Corea del Sur? Bien, no, tres comentarios, ¿no? El primero, algo que con lo que acabas de mencionar, cuando la instrucción que me dio el presidente Duque es venir como embajador a trabajar por el Tratado de Libre Comercio. Me la he pasado en cientos de reuniones con empresarios coreanos y les cuento, hasta antes del coronavirus, las reuniones en algún porcentaje, de un 30-40%, la respuesta de los empresarios coreanos era: mi plan de negocios está para entrar a Latinoamérica en el 2023 o 2024. Con el coronavirus, prácticamente todos los planes de negocio de Corea se rompieron. Corea va a crecer al menos 1.4 la proyección, Japón al menos 5.5, China al 1. Pero hoy, cuando tú te acercas nuevamente a las empresas coreanas, el cuento de que ya en el 2023, 2024, ya cambió. Ya les está interesando mucho más Latinoamérica. Todos sus planes de negocio se reventaron en Corea. O sea, así a Corea le haya ido bien con el coronavirus, todos los países acá son perdedores. Y es una oportunidad para que levantemos la mano. Y ya lo estamos haciendo. Colombia tiene tratado de libre comercio con Corea, el único que Colombia tiene con el Asia. Hay 4.000 empresas de Corea en México. Se fueron allá, lo mencionaba Simón, allá obviamente por el mercado estadounidense. Pero la recuperación va a ser lenta. Estados Unidos no está bien. Colombia a nivel de logístico está en la mitad de América Latina. A nivel logístico lo digo tanto por tema fluvial, marítimo, como por el tema aéreo. Por nuestros incentivos financieros y fiscales, tenemos que vender a Corea. La semana pasada nos buscaron de la Cancillería coreana. El presidente de Corea quiere que el presidente Duque vaya este año a Corea. Mi respuesta fue: depende
del impacto del coronavirus y segundo, tienen que haber grandes resultados para que un presidente vaya. Y estamos trabajando en que que existan grandes resultados, proyectos grandes. Estamos trabajando con ProColombia, proyectos de más de $1.000 millones en temas de petroquímicos y en otros temas también con otras empresas. Entonces, tenemos que mirar eso. Pero entonces, un mensaje que yo quisiera mencionarles, porque son empresarios los que nos están escuchando en este momento, y como no hay vacunas, y como lo mencionaba Simón, este tema de la cuarentena es complicado, yo quisiera sí decirles algo porque, y creo que uno está en la labor de hacerlo, porque es un momento difícil. Primero, de esas 3 T's que mencioné, test, tracking y tratamiento, hay una que es los tests los podemos aplicar. Los resultados ya lo vieron. Estaba leyendo los twitters del doctor Luis Guillermo Plata, excelente, y creo que hoy llegamos a 12,000 tests, más de 10,000 tests diarios. Eso es un éxito. El tratamiento, con las debilidades que hay, y que bien lo anotaba el doctor Simón Gaviria, las debilidades de las UCIs, etcétera, lo podemos manejar, pero sí tenemos que pensar en unas zonas. Mencionaba Simón que si uno mira las fronteras, acaba de donar, por ejemplo, $5 millones Corea. Escogieron 4 países, Corea. Escogió a Filipinas, a Etiopía y Colombia, que fueron a la guerra, y a Uzbekistán. Esos 4 países van a recibir $5 millones que deben ejecutarse en los próximos 6 meses para hospitales móviles. No, queremos ponerlos en las fronteras. Sí, entonces, ahí hay un tema, pero hay un tema. Entonces, la primera T, los tests, lo podemos lograr. El tema del tratamiento, nos toca trabajar, ya lo mencionó Simón, pero lo podemos lograr. Pero hay un tema de esas 3 tests que se aplicaron en Corea, la del tracking. Esa sí es complicada que la podamos lograr. ¿Por qué? Porque no es en el corto plazo que tú puedas. Si la persona no te... Aquí quiero hacer un comentario que lo hice en el anterior webinar con ustedes. Leyendo el protocolo del drive-thru, de los tests que hacen, uno lo hace en el automóvil. Cuando leía la traducción del coreano al español, leía que ese es un protocolo de guerras químicas, de bioterrorismo. Este país que ha estado tan afectado por sus problemas, por sus conflictos, lo que hicieron fue a un problema de salud meterle sus estándares que ya tenían. ¿Qué hicieron entonces? El ciudadano se hace el test, claro, es un ciudadano, sale positivo, pero ya en el manejo del procedimiento es como si fuera un arma química. Entonces lo que hacen es buscar a quién pudo haber impactado esa arma los últimos 14 días y además es un arma química multiplicadora porque puede replicarse. Por eso es tan importante el tema del tracking, pero eso no es tan fácil en Colombia por este tema de interoperabilidad de las bases de datos. Es un mensaje para que, y hay unos temas ya que he visto en las columnas de Colombia de la privacidad y la confidencialidad de las bases de datos, pero tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Y por qué quiero dejar este mensaje aprovechando que están los empresarios en este momento? Porque apenas estamos llegando, estamos ya 3 días consecutivos con más de 1,000 casos al día. Yo quiero decirles que los últimos 2 meses ha sido lo más suave. Creo que tenemos que prepararnos seriamente para los meses que vienen, 2 o 3 meses. Y cuando estamos ahorita reactivando la economía con protocolos, tenemos que ser muy serios. Yo les mencionaba,
si ustedes tienen una secretaria que los acompaña a ustedes los últimos 20, 30 años, pero llegó con fiebre a la oficina, tienen que mandarla a la casa, al centro de salud. Si alguno de los que me escuchan es un médico, su asistente o su hermano o su socio llega con alguno de los síntomas, esto no es juego. Cuando uno mira los protocolos de los hospitales y de las empresas, van hacia casi que, por ejemplo, un hospital tiene una entrada y salida única. Los parqueaderos ya se dejaron de usar. Una entrada y salida única, hay carpas afuera, todo el mundo se tiene que tomar la temperatura, tiene que llenar un papel y firmarlo, pero mi mensaje, antes de pasar al último, es: tengan mucho cuidado. Con estos días que hemos sobrepasado los 1000 casos, Corea tiene la misma población que Colombia. El punto máximo de Corea son 909 casos y bajó. Esperemos que eso suceda. Estamos en este momento en la meseta y que baje. Y finalmente, una pregunta que le hiciste a Simón sobre las Sí, oportunidades con Corea. de acuerdo. Obviamente en el TLC, y les digo, aquí nosotros estamos hablando ahorita estamos en un webinar contigo. El trabajo de ProColombia y el trabajo de las embajadas con Asia en los próximos 3 meses tiene que ser apoyar a los empresarios y hacer este tipo de webinars y todo el apoyo que se hacía cuando venían a Seúl y les sacábamos citas con empresarios. No, ahora cambió. Ahora nos toca a nosotros como servidores públicos que estos empresarios que están ahí escuchándonos nos llamen. Y nosotros ya no es que vengan a Corea, no. Ahorita ustedes me llaman a mí o a ProColombia. ¿Qué citas quieren? Y sacarles las citas virtuales. Y si necesitan traductor, intérprete, hay que ponerlo. Ese es un trabajo y un reto que tenemos que mover ahora. Sí, esto se volvió virtual. El trabajo de la gente de ProColombia y las embajadas tiene que ser ya desde sus oficinas, poderlos ayudar. Y finalmente, hay 2 temas muy importantes donde Colombia tiene un músculo especial con Corea. El primero tiene que ver con la biodiversidad. Este tema de bioeconomía ya en el mediano largo plazo es muy importante. Y Corea tiene los laboratorios, los centros de estudio, y en el sector de cosméticos es un gran destino que está comprando al mundo por ser también un país exitoso y abanderado en los temas de cosméticos, materias primas que tienen que ver con la biodiversidad. El tomate de árbol, por ejemplo, se importa a Corea. Yo pensé que era para temas de comida. Comida. No, es para temas de cosméticos. Ese es un tema, ese tema de la bioeconomía es un tema donde Colombia tiene una gran oportunidad en el mediano plazo. Y el segundo tema que es ya, ese no es después, ya en los temas digitales, si ustedes revisan y si hay empresarios que están en este momento escuchándonos sobre los temas de digitales, todos los temas que tienen que ver con software, pues en el ranking, me corrigen los que me escuchan, pues primero está Uruguay, está también Chile, está Colombia ahí, pero aquí hay una gran oportunidad para que estas startups colombianas, ya hay unas coreanas que han comprado o han sido socias, joint venture, en el tema con los temas digitales en Colombia. Este tema de software tenemos que aprovecharlo en Colombia. Y cierro con el tema de salud. Definitivamente viene un espacio, como lo mencionaba Simón, de innovación en los temas de salud. Y ahí tenemos que ver cómo Corea en este momento se está preparando para algo que mencionó Simón, la telemedicina. Y sobre todo la telemedicina para las zonas apartadas. Es que Colombia es 1.100.000 kilómetros cuadrados, pero nosotros estamos en unos centros urbanos donde necesitamos ahora saber cómo atendemos a Tumaco. Y no, sin siquiera irnos a Tumaco, zonas en Antioquia que son zonas apartadas. Entonces yo creo que aquí este es otro paradigma que tenemos que romper y bueno, es el mensaje que quería dar.
Muchísimas gracias, estimado embajador. Acá tenemos unas preguntas que nos están haciendo ahí para ambos. La primera es para el doctor Simón. Pregunta Darío Hurtado, eh, ¿qué considera usted que va a pasar con la sostenibilidad del sector de la educación en Colombia, dado el desplazamiento de la demanda hacia la virtualidad, en especial con la oferta de las universidades extranjeras a nivel de posgrados y posiblemente a nivel de pregrado una vez superadas las barreras legales? Pregunta Darío Hurtado, que es catedrático en posgrado. Bueno, Doctor Simón. yo que creo, bueno, en educación, sin duda, en educación hay dos retos, ¿sí? O tres retos. A ver, este proceso yo creo que ha llevado al sector educativo a avanzar en digitalización lo que hubiera tomado por lo menos 10 años. Digamos, uno de los sectores que a la fuerza, a la brava, le tocó digitalizarse sin tener en muchos casos un plan estratégico para hacerlo fue educación. Le tocó improvisar mucho, ¿no? Entonces, un tema claramente es, tanto a nivel de colegio como a nivel universitario, las tasas virtuales ya cogieron un auge especialmente robusto y tienen, digamos, algunos temas que creo que son interesantes para explorar. El primero, naturalmente, es para los que tenemos hijos pequeños. El tiempo, a pesar de que hay un sinnúmero de estudios que muestran claramente la correlación positiva entre suficiente sueño, ¿sí? Y la calidad del resultado educativo, muchos colegios, muchos colegios en Colombia, insisten en empezar clases exageradamente temprano y no darse al alumno suficiente sueño. Yo creo que eso es como pero eso es un paréntesis que pongo por ahí. Realmente el impacto más grande que tiene este ejercicio es que la educación se está dando, digamos, hecha a la medida para el estudiante. ¿Sí? Uno de los retos grandes de un salón de clases es que el profesor tiene que llevar al curso, tanto verdad como para universidad como para colegio. El profesor tiene que llevar a todo el curso a la más o menos misma velocidad. Y en este ejercicio estamos viendo un tema mucho más detallado, mucho más específico, mucho más preparado para cada uno de los estudiantes. Entonces yo creo que eso probablemente empezar a hacer educación más hecha en la medida creo que es muy valioso. Segundo, hay un componente de la educación que es no educativo, ¿sí? Que es el relacionamiento, las facilidades que pueda tener un campus, la gente, digamos, en maestrías, el acceso a conocer cierto tipo de gente y generar un network de conocido para el éxito profesional que también se extiende a los profesores. Si esa opción se empieza a perder, ¿sí? Y esa opción, digamos, no es posible con el concepto de bajo tacto. Entonces, y nos vamos a ir al tema de contenidos, individualización, probablemente lo que va a ocurrir en el sector educativo es una presión deflacionaria sustancial. ¿Sí? Hay los temas regulatorios que vemos nosotros en materia de que si se pueden aplicar otros posgrados o pregrados en Colombia o no, o si eso también puede pasar inclusive a nivel de colegio, pero la verdad es que al eliminar una cantidad de costos del campus, ¿sí? Se vuelve especialmente, empezamos a tener unos temas de costos y además con acceso a contenidos de alta calidad a bajo costo, probablemente vamos a ver un tema deflacionario sustancial. De acuerdo, de acuerdo. Para el embajador hay una pregunta que es la siguiente. ¿Ha cambiado alguna exigencia sanitaria y fitosanitaria para el ingreso de productos agrícolas a Corea del Sur? ¿Se ha plantado alguna articulación digital en los sistemas aduaneros que faciliten los trámites de intercambio comercial entre los dos países? Bueno, muy buena pregunta. Claro que sí. En los temas fitosanitarios, sanitarios, hemos visto, eh, evidentemente el tema, ustedes saben que Corea del Sur es uno de los países más exigentes
y se están dando ya unos cambios. Por ejemplo, Corea siempre exige que ellos mismos hacen la visita a las fincas para poder revisar los productos. Ellos mandan un agente del APQA, que es el ICA colombiano, y viajan. Entonces imagínense, pues, toman un vuelo por Aeroméxico, por Nueva York, por Korean Air, llegan a Colombia, visitan las fincas. No, ya con países latinoamericanos ya el tema es comenzar a delegar esta visita en las autoridades sanitarias latinoamericanas para que se pueda cumplir con ese requisito. Si no, ¿qué vamos a hacer? No, es un tema. Y en los temas que menciona digitales, por supuesto, también hay unos registros de exportaciones e importaciones que siempre pues llegan por una correspondencia ni siquiera no física, sino por unas notas por email, etcétera, pero ya esto uno tiene que enviar esos certificados prácticamente en línea porque, y los tienen que aceptar así hasta que llegue la nota original, porque si no tendríamos que parar las transacciones y podríamos que parar las exportaciones e importaciones. Entonces, sí se han dado, es una muy buena pregunta, sí se han dado ese tipo de modificaciones. Estamos en este momento, cierro con esto, estamos en este momento tratando, ya estamos en el penúltimo paso para que se dé la admisibilidad del aguacate. Sí, en el tema del aguacate estamos ya casi listos, esperamos cerrarlo este año. Estamos en unos procesos de racionalización para el tema de la pitaya, también para lo que hablábamos de las visitas que lo estamos cerrando. Y lo que esperamos es tan pronto se apruebe el aguacate con el Comité de Comercio Exterior, al Ministerio de Agricultura y Planeación Nacional, mirando que nos permitan, después de que aprueben el aguacate, incluir 3 productos más. En octubre del año pasado fue la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio y estamos en esas discusiones y va a llegar un momento para que lo discutamos y se abra así un debate también de cómo debemos operar después. Excelente. Excelente. Para el doctor Simón Gaviria, hay una pregunta, es si se ha contemplado herramientas digitales para la implementación de catastro multipropósito. Bueno, digamos, en su momento sí se planteó la idea y esto es una pregunta muy oportuna. Simplemente como un recuento rápido, catastro multipropósito, ¿sí? Yo creo es la tabla de salvación, ¿sí? De las finanzas territoriales de Colombia, especialmente a nivel municipal, ¿sí? Es la única manera razonable que yo veo que a nivel territorial podemos empezar a compensar el colapso de ingresos que se está dando, ¿sí? Catastro multipropósito rápidamente es lo que se hizo. Se rompió el monopolio del IGAC en materia catastral, ¿sí? Sí. Eso significa que ahora se pueden habilitar muchos más operadores. En otras palabras, hay competencia en el mercado para poder hacer catastros. 2, se integró todo el ciclo de catastro y registro, ¿sí? Muchas veces lo que teníamos en materia de propiedades, la información del catastro era diferente del registro. Entonces, eso habilitó la posibilidad de tener una cédula catastral. En otras palabras, el predio, yo le puedo hacer total trazabilidad en materia de su paso por cada trámite gubernamental, ¿sí? Y puedo empezar a adquirir una historia digital sobre ese predio. Entonces, no solo en materia de cartografía, hay mejoras sustanciales en materia de tecnología y precisión. Antes los errores pueden ser tan grandes como 3 metros, hoy pues es un tema de centímetros, pero sí la idea es digitalizar el catastro a través de todo el ciclo, a través de la cédula catastral y poder utilizar la información, por eso es multipropósito, para sobreimponer sobre la cartografía, digamos, todo tipo de información y variedad de infraestructuras. Tengo una pregunta para Simón. Es que ahora que lo escucho con los temas de catastro y estando acá en Corea, uno ve los temas que tienen que ver
algo de aprovechamiento con Corea y que tiene que, y ahora hablábamos del tracking, pero más allá de eso, el catastro, eh, ¿cómo, cómo ve Simón eh, este capítulo de ciudades inteligentes? ¿Cómo ve Simón este tema de, ya que estamos en este foro de economía digital, pues la base de ciudades inteligentes desde el punto de vista territorial en Colombia, obviamente son las capacidades diferentes de las ciudades, de los departamentos? ¿Cómo tú lo ves para que post-coronavirus y con a mitad de un gobierno se pueda fortalecer esos ejercicios pensando en una estrategia de ciudades inteligentes, que hoy, por supuesto, solo se lo podría aplicar a 6, 7 ciudades, pero pensando en cómo llegar de la parte urbana también a la parte rural? Entonces, no, creo que es una muy buena pregunta y creo que va muy a propósito. Entonces, en materia de Corea, Corea lo que es líder es en georreferenciación, que es la faceta de georreferenciación en el marco de tecnología. Es lo que ellos hacen mejor que nadie. Pero en materia de ciudades inteligentes, que es, digamos, una categoría gaseosa porque significa muchas cosas para mucha gente, si bien estamos a mitad del gobierno nacional, estamos al principio de los mandatarios locales. Y en el marco de eh, una economía de bajo tacto, las ciudades inteligentes y la cantidad de información que se puede conseguir de una ciudad es fundamental o puede dar una oportunidad inmensa, ¿sí? Para nuevos desarrollos económicos y nuevas iniciativas. Simplemente para dar unos ejemplos. Si yo logro y soy consciente que puedo coger una ciudad y llenarla de sensores, ¿sí? Compartiendo parte de la infraestructura pública, digamos, el alumbrado público, yo puedo hacer una serie de cosas ahí. Primera cosa es, yo puedo empezar programas de Wi-Fi gratuito para una ciudad, ¿sí? Simplemente yo empiezo a decir, oiga, el Wi-Fi en el marco de una nueva economía de bajo tacto es fundamental para poder hacer transacciones digitales y se debe tratar como un alumbrado público. Y yo puedo empezar a simplemente cobrar un poquito más en materia de luz o dependiendo de cómo quede el contrato. Dos, si yo tengo sensores también, puedo optimizar y mejorar la manera como yo hago la recolección de basuras, ¿sí? Parte de los efectos de cuarentena es un incremento sustancial en materia de basuras. Por lo menos un incremento del 15 al 20%. Entonces yo puedo tener una optimización de esa naturaleza. Y también varios temas, pero yo puedo mejorar la electrificación de una ciudad de tal manera que puedo promover los vehículos eléctricos en diferentes maneras. Entonces, la optimización del funcionamiento de la ciudad en una narrativa de ciudades inteligentes es probablemente donde hay una oportunidad muy grande en un contexto de economía de bajo tacto. Excelente. Excelente. Muy bien. Son las 9:11, nos hemos pasado unos 11 minutos del tiempo previsto. No sé si quieran dar unas palabras finales de cada uno de ustedes a la audiencia y por supuesto a la audiencia de mi parte el mayor agradecimiento por todo este proceso y esta ilustración. Yo creo que vamos a tener otro webinar como esto, como siempre. Y espero contar con ustedes, por supuesto, doctor Simón y doctor Juan Carlos, en una futura oportunidad, pero quisiera que despidieran a la audiencia, digamos, con un mensaje positivo y de lo que podría ser, de la oportunidad que podría conllevar esto una vez salgamos de esta pandemia. Muy bien. No, yo quisiera simplemente pues, dar las gracias. Qué bueno compartir lo que está sucediendo, pero mi mensaje es, creo que estoy sentado aquí en mi casa, allá a las 11 de la noche, pero estoy eh, casi que hablaba de la ola asiática, la ola europea,
la ola de Estados Unidos y Latinoamérica, pero estoy prácticamente, y es una gran responsabilidad mía, me siento 2 meses más adelante de cómo está Corea, cómo está Colombia. Entonces, mi mensaje de alta responsabilidad por estar, me siento 2 meses más adelante de lo que estaba viviendo Corea, es que seamos muy cuidadosos. Podemos tener defectos como país. De pronto lo de los test funcionan, el tema del tratamiento va y difícil, el tema del tracking es complicado, pero mi mensaje a los empresarios es: cuidémonos nosotros mismos como personas, con sus empleados, el tapabocas, el lavado de manos, la limpieza, seamos muy rigurosos, muy solidarios. Creo que hay que tener un pensamiento positivo y de opinión constructiva. Es de mucha responsabilidad para mí estar aquí y haber visto, haber sentido, ver que un brote, ustedes lo vieron en las noticias, un brote hace 15 días, una persona salió, como decir, a la zona rosa en Bogotá y en un día, 2 días, contagió a 100 personas. Pero la capacidad de Corea pudo controlar las 100 personas. Y eso pasó hace 15 días. Eso quiere decir que si esto llega a pasar en agosto, septiembre, vamos a tener que tener mucha solidaridad, vamos a tener que aprender de esta conducta social. Comencé mi conversación con el tema al punto de vista de una sociedad confuciana, etcétera, una sociedad que le ha tocado las guerras. Nosotros no hemos tenido, obviamente somos parte del conflicto, pero no ha llegado de una forma definitiva como llegó acá, que aplastó a este país. Entonces es un mensaje simplemente, y gracias por la invitación, de responsabilidad en los detalles. No tenemos control de todos los procesos, pero tengamos control de nosotros mismos y de nuestras empresas. Muchas gracias. Gracias, estimado embajador. No, yo para despedirme pensaría que si hay algún mensaje desde el punto de vista empresarial es que cuando uno tiene momentos de la historia donde hay cambios estructurales en los patrones de consumo, donde hay cambios estructurales en la manera como se desarrolla el comercio global, donde hay nuevas imposiciones en materia de procedimiento, hay la oportunidad de hacer las cosas mejor. Hay la oportunidad de identificar que existían gastos empresariales que eran innecesarios o suntuosos y que probablemente no van a existir hacia adelante. Hay la oportunidad de conquistar nuevos mercados. En estos momentos es muy difícil que un consumidor cambie su patrón de consumo y eso está ocurriendo en este momento. Entonces, yo pensaría que si bien hay un esfuerzo muy grande en este momento para salvar lo que hay, ¿sí? Y que las empresas están tomando una actitud defensiva frente a los retos que tienen, también es importante ser conscientes de que también pueden tomar la ofensiva, ¿sí? Introducir nuevas tecnologías en su procedimiento, mejorar la cadena de cómo producen y la manera como venden, que eso les puede significar nuevos mercados, más ingresos y no solo sobrevivir, sino prosperar hacia adelante. Excelente. Muchísimas gracias a ambos. Por supuesto, gracias a la audiencia. Estaremos compartiendo con todos ustedes, digamos, la grabación de este webinar y también los contactos. Ahí están. Saludos. A todos para que por favor no duden en comunicarse con el doctor Simón Gaviria por si tienen algunas preguntas adicionales y también con el embajador que nos está abriendo el espacio para que abran los caminos de comunicación entre ambos países, entre Colombia y Corea del Sur. Y por supuesto que también vi conectados a gente de Latinoamérica a este seminario. También nos estaremos contactando con ustedes y conectando con lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino cómo esto está afectando en Latinoamérica en materia económica. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente. Un abrazo desde la distancia y a cuidarse, que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Bien.